Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de cómo gestionar bases de datos en el servidor de MySQL y SQL Server, donde en este video empezaremos a crear tablas en nuestra base de datos. Y para utilizar la base de datos aquí en MySQL, vamos a colocar la siguiente sentencia use para indicarle que vamos a utilizar la siguiente base de datos, donde voy a crear una tabla. Y para poder crear una tabla vamos a utilizar la siguiente sentencia create, que ya hemos utilizado para poder crear base de datos. Luego vamos a especificarle qué es lo que vamos a crear, pero aquí vamos a colocar table. Ahora vamos a colocar apóstrofo para poder colocar el nombre que va a contener nuestra tabla, o bien comillas simples elevadas, donde a esta tabla yo la llamaré person. Pueden observar el nombre de la tabla, que es totalmente distinta a la base de datos, ya que contiene el nombre person y al final contiene una S, pero aquí no contiene esa S. O ustedes pueden colocarle cualquier nombre que ustedes deseen a la tabla. Vamos a abrir paréntesis y dentro de los paréntesis vamos a empezar a crear las columnas que va a contener esta tabla, donde voy a colocar nuevamente comillas y dentro de las comillas voy a colocar el nombre que va a contener la primera columna. Esta columna tiene que ser de tipo entero porque es una columna especial de la tabla que va a contener una llave y que será autoincrementable. Esto significa que cada vez que nosotros insertemos datos a esta columna se le va a agregar automáticamente un valor de tipo entero y será de forma incrementable y automático. Pero tenemos que especificarle qué tipo de datos va a almacenar esta columna y tiene que ser un dato de tipo entero. Por este motivo vamos a colocar la palabra in, luego vamos a colocar paréntesis. Dentro de los paréntesis vamos a especificarle la longitud de datos que podrá almacenar esta columna. Y yo voy a colocar el valor 11, que es un dato por defecto. Pero a esta columna le vamos a proporcionar la siguiente palabra, no null, indicando que esta columna nunca será nula, o sea que siempre va a contener datos. Pero recuerden que a esta columna se le va a ingresar de forma automática el dato de tipo entero. Por este motivo ahora vamos a indicarle que la información que se va a ingresar será de forma automática, colocando la siguiente palabra, autoincrement. El primer dato de tipo entero que se va a almacenar en esta columna será el valor de 1. Cuando ingresemos nuevamente un segundo registro, el dato de tipo entero que se va a crear en ese nuevo registro y en esta columna será el valor de 2 y así sucesivamente. Vamos a colocar coma porque ya hemos creado la primera columna que va a contener nuestra tabla, que será un dato de tipo entero. Ahora voy a crear otra columna y yo la llamaré name. Ahora tenemos que especificarle qué tipo de datos va a almacenar esta columna. Y voy a colocar la siguiente palabra, varchar, indicando que vamos a almacenar datos de tipo string, o sea una cadena de texto. Vamos a colocar paréntesis porque tenemos que especificarle la longitud de caracteres que podremos almacenar en esta columna. Por defecto se le puede colocar el valor de 50. Esto significa que podremos almacenar 50 caracteres en esa columna. Ustedes podrían colocar la cantidad de 10 o de 20 o de 50 dependiendo a la cantidad de caracteres que van a almacenar, pero un nombre por lo menos podría contener unos 10 caracteres utilizando espacios. Podríamos colocar el valor de 10, pero por defecto podemos colocar el valor de 50. Ahora vamos a especificarle que esta columna nunca estará vacía, o sea no estará nula. Esto significa que por ley tenemos que ingresarle información. Y es colocando la siguiente palabra, no null. De esta forma le estamos indicando que esta columna siempre tendríamos que insertarle datos porque nunca estará nula. Pero si nosotros queremos que esta columna no se le pueda proporcionar información, si nosotros no queremos ingresar el nombre, podemos indicarle que acepte valores nulos quitando la palabra null y luego proporcionándole una palabra por defecto para que cuando se cree esta columna y no tenga registro
que en esa columna esté la palabra null por defecto. Y vamos a colocar la siguiente palabra y le vamos a proporcionar el valor de null. Esto significa que si nosotros insertamos un registro y no le agregamos el registro a la columna name, por defecto se le va a agregar el valor de null a esa columna. De esta forma tengo ya una nueva columna llamada name. Lo que haré será copiar esta línea de código porque voy a crear otra columna similar. Pero en vez de name, vamos a colocar last name, o sea, apellido. Ahora voy a crear otra nueva columna y yo la llamaré day. Esto significa que voy a almacenar fechas. Y como voy a almacenar fechas, voy a especificarle qué tipo de fecha puedo almacenar en esa columna. Vamos a colocar la siguiente palabra para indicarle que esta columna podrá almacenar una fecha. Y le vamos a especificar que esta columna acepte valores nulos por defecto. Bien, justamente con esta columna nosotros podremos almacenar fechas. Claramente solo podremos almacenar lo que es el año, el mes y el día. Pero si también queremos almacenar la hora, los minutos y los segundos, podemos utilizar otra columna llamada datetime. Pueden observar que tenemos la siguiente palabra que también podemos utilizar. Pero yo solo quiero almacenar lo que es la fecha de cuando se va a registrar esta persona. Por este motivo solo voy a utilizar la palabra day. Bien, de esta forma tengo estas columnas que voy a utilizar para poder almacenar la información de una persona. El nombre, el apellido y la fecha cuando se registre esta persona en esta tabla. Tal como les mencioné anteriormente, aquí tenemos la columna que será autoincrementable, que va a contener la llave primaria de la tabla, porque por ley tenemos que proporcionarle a esta columna que sea autoincrementable, que se va a incrementar cada vez que se ingrese un registro a partir desde el valor de 1 en adelante, y que nunca estará nulo esta columna. Pero nos hace falta indicarle que esta columna va a contener la llave primaria en nuestra tabla. Bien, es lo que haremos justamente ahora. Vamos a colocar la palabra primary, luego key, vamos a abrir paréntesis. Dentro de los paréntesis tenemos que colocar el nombre de la columna a quien le vamos a proporcionar esa llave primaria, y vamos a colocar el nombre de esa columna, que es la columna ID. Ahora, después de los paréntesis, vamos a colocar using para poder colocar la siguiente palabra y poder indicarle que vamos a indexar la información que se ingrese en esta columna, o sea que se va a ordenar. Como vamos a incrementar nuestra columna 1 en 1 a partir desde el valor de 1, valor de 2, valor de 3, por este motivo vamos a utilizar esta palabra. Ahora, fuera de los paréntesis, vamos a indicarle el tipo de intercalación. Vamos a colocar la siguiente palabra, luego vamos a colocar igual, luego el nombre de la intercalación que nosotros vamos a utilizar en esta tabla. Pero anteriormente yo le proporcioné otro tipo de intercalación a la base de datos, es utilizando la intercalación UTF-8 MB4, y voy a utilizarlo también en esta tabla. Después vamos a colocar autoincrement y vamos a indicarle desde dónde empezará el autoincremento de la columna ID que se va a crear en la tabla. Podemos colocar el valor de 1 para que empiece el conteo desde el valor de 1 en adelante. Si colocamos el valor de 10, esto significa que el primer registro que se vaya a crear en la tabla empezará con el valor de 10 en adelante, pero yo voy a indicarle que empiece desde el valor de 1. Bien, de esta forma ya tenemos el script para poder crear nuestra tabla en nuestra base de datos. Pero aquí tenemos que colocar punto y coma, y también vamos a colocar justamente aquí punto y coma. Vamos a ejecutar el script. Bien, perfecto, como pueden observar, se ha ejecutado satisfactoriamente el script para poder crear nuestra tabla en nuestra base de datos. Vamos a verificar. Vamos a seleccionar la base de datos en nuestro servidor y vamos a desplegarlo. Perfecto, como pueden observar tenemos justamente aquí la siguiente tabla. Genial, esto significa que todo ha funcionado correctamente y ya podemos crear
una tabla en nuestra base de datos, que utilizando esta IDE nosotros podemos visualizar el diseño que tiene esta tabla. Pasando a la siguiente opción, tabla, podemos observar que aquí tenemos también la opción código, create, que nosotros podemos utilizar para poder visualizar el código que se utilizó para poder crear nuestra tabla que tenemos en la base de datos. Y podemos observar el diseño que contiene una columna ID que contiene la llave primaria, es de tipo entero, su longitud de datos, o sea, cuántos caracteres podrá almacenar esta columna. Podemos observar que tenemos justamente aquí la opción autoincrementable que podemos utilizar para poder modificarlo si nosotros lo deseamos. Tenemos la columna name, last name, de tipo varchar, que su longitud es de 50, que pueden almacenar 50 caracteres. Y aquí también podemos especificarle si queremos permitir valores nulos o no permitir valores nulos. Y aquí está el tipo de datos que va a almacenar si esta columna acepta valores nulos, como la columna day. Perfecto. También podemos cambiar el tipo de datos que pueda almacenar esta columna utilizando esta IDE. Seleccionando el tipo de datos y buscando el tipo de datos que nosotros queremos que almacene esta columna. Luego presionar el botón guardar para guardar los cambios. Pero justamente aquí en el código se le agregó automáticamente la intercalación que va a utilizar cada columna de tipo string. Pueden observar que aquí tenemos la siguiente intercalación, se le agregó automáticamente. Esto significa que a las columnas no Unicode y a las columnas Unicode se les puede agregar este tipo de intercalación para poder gestionar la información en cada columna. Bien, aquí también podemos copiar este script para poder crear más tablas en la base de datos. Justamente aquí tenemos las demás opciones que nosotros podemos utilizar en esta IDE. Podemos observar el nombre de la tabla para poder modificar nuestra tabla que nosotros hemos creado en la base de datos. Pero nosotros utilizamos directamente el siguiente script que nosotros hemos creado de forma manual para poder crear nuestra propia tabla en la base de datos. Pero bien amigos, hasta aquí vamos a dejar este video. En el siguiente video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de cómo gestionar bases de datos en los servidores de MySQL y SQL Server. Espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.